Me gustaría empezar con un texto que ustedes ya conocen muy bien, pero nunca es de más relembrar nuestra misión básica, porque si Ujú. perdemos nuestra misión básica, vamos a estar hablando de cosas que sí son importantes, pero que no es nuestra misión, ¿no? Entonces, les invito a abrir sus Biblias y sería importante que acompañaran ustedes para leer. Y no sé si Juan o si Roberto podrían leer, porque ahí está español, mejor para Claro, ustedes, ¿no? Mateo 24, 45 a 51. Mateo 24, 45. 45 a 51. Muy bien, vamos a leer. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, bueno, nosotros tenemos que permitir simplemente que la Biblia hable, aunque no me guste de lo que la Biblia me hable, aunque no me guste porque no lo creo así, lo que sea, tenemos que entender que la Biblia es, sí, la palabra de Dios. Amén. Entonces, es Dios te hablando algo. Entonces, si quieres discutir, mira, si no concordo con Rogelio, bueno, no tienes que concordar conmigo, tienes que concordar con Dios, porque es la palabra de Él. Y lo que vamos a presentar no es palabra de Rogelio, es palabra de Dios. Y ahí cada uno sea un buen veriano, porque el tema es dolorido. Este tema duele a la gente. Pero ¿por qué el Señor nos reprende? ¿Por qué nos disciplina? ¿Por qué nos llama a algo? Porque quiere limpiarnos. Simplemente el Señor revela pecados y problemas de nosotros para limpiarnos. Y aquí, aunque este no sea el tema, es importante que entendamos porque este está íntimamente ligado con el tema de las parábolas de las 10 vírgenes que vamos a hablar. Está intrínsecamente, decimos nosotros, ligados. Entonces, mira, la pregunta es de Dios. Es Dios preguntando. Es Cristo nos preguntando. Y está nos preguntando, ¿quién de ustedes, Martín, Juan, Mildred, Alejandra, Magda, todos que están me escuchando ahora? El Señor le pregunta, ¿no? ¿Quién de ustedes es mi servo fiel y prudente? Dos características que los servos de Dios tienen que tener. Si te falta mansidão, si te falta paciencia, si te falta sabiduría, si te falta lo que sea, no puede faltar fidelidad y tampoco prudencia si quieres ser un servo de Dios. Servo, no hijo, servo. Entonces, en primer lugar, fidelidad a qué? Fidelidad a la palabra. No es lo que está basado en la palabra, pero sí puramente la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿tú eres mi siervo? Ah, sí, Señor, yo soy. Bueno, entonces, ¿eres fiel? ¿Eres prudente? Y nosotros vamos a ver qué es la prudencia. No es simplemente ter cuidado con lo que se habla, es más que eso. Ahora, dice, ¿quién es pues el servo fiel y prudente que el Señor constituyó sobre su casa para dar sustento a su tiempo? Vamos a insistir en esto. Nosotros que estamos aquí no fuimos llamados para predicar la verdad. Nosotros fuimos llamados para predicar la verdad presente.
A Noé le fue dado la verdad presente y predicó muchos años la verdad presente. No se desviaba de su misión. Eso se llama fidelidad. Dios nos llamó y nos dio 3 mensajes angélicos. Y esto tenemos que predicar siempre. Y todo lo que predicamos tiene que estar junto con los 3 mensajes angélicos. Junto, siempre. La base es la verdad presente. La base son los 3 mensajes angélicos. Entonces yo miro los 3 mensajes angélicos y pregunto a mí mismo, ¿lo que voy a predicar ahora tiene que ver con los 3 mensajes angélicos o no? Esta es la pregunta. Bueno, entonces dice, bienaventurado aquel siervo que el Señor cuando viene lo hallar sirviendo así. Es de esta manera que tengo que pregar. Cuando el Señor venga, no te va a preguntar a ti, Martín, no te va a preguntar a ti, Mildred, no te va a preguntar a ti, Juan, a ninguno de nosotros no te va a preguntar, Martín, ¿predicaste la verdad? Él no te va a preguntar eso. Él te va a preguntar, ¿predicaste la verdad presente, Martín? ¿Predicaste el sustento a su tiempo? ¿Predicaste lo que yo te enseñé a predicar? Eso él va a preguntar de los siervos de Dios, de los hijos de Dios. Él puede preguntar simplemente lo que dice como discípulo, enseñando lo que yo os tengo enseñado. Pero nosotros debemos ir avante. Hay más luz para nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar alerta para toda la luz, toda la palabra que viene de la boca de Dios. A veces escucho de hermanos que me dicen, mira Rogelio, pero este Rogelio no es para salvación. Eso que está discutiendo de la Trinidad, de que eso, de que no es para salvación. Pero, ¿y quién dice que nosotros tenemos que estar preocupados apenas con nuestra salvación? Nosotros tenemos que estar preocupados con la gloria de nuestro Padre Celestial. Jesús dice, yo tengo enseñado, yo tengo te glorificado. ¿Por qué? Porque obedecía el Padre y vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios, no de parte de la palabra. Entonces, si avanzamos, dice, porém, versículo 48, si aquel mal servo, mira lo que es el malo servo, dicer consigo, este malo servo ni está predicando, él no tiene coraje de hablar eso, pero en su corazón, mira lo que está, mi Señor tarde vendrá. Entonces, Martín y todos preguntamos a un adventista del séptimo día, sea lo que sea, que a priori tendría que tener la verdad, y él me dice, sí, sí, Cristo está veniendo, pero en su corazón, él no quiere que Cristo venga. En su corazón, él dice, no, va a demorar mucho ainda. Algunos ainda tienen ya la petulancia, decimos, de hablar que Cristo va a demorar aún. Pero en su corazón está eso, aunque te diga, sí, Cristo viene pronto, porque él no quiere. Y esto es el problema. Mira, dice en su corazón, mi Señor tarde vendrá y comenzará a espancar sus conservos, espancar sus hermanos, a comer y a beber con los bébados. Ahora, por un momento, aunque esto nos machuque, aunque esto nos traga como hermanos, es un hecho. La iglesia adventista del séptimo día está bebiendo del vino de Babilonia. Eso quiere decir esto. Está diciendo, si tú como iglesia particular, si tú como miembro de la familia de Dios, si tú como institución eclesiástica estuvieras bebiendo del vino de Babilonia, porque de esto que está hablando, beber con los bébados. Beber con los bébados no es usted estar tomando cerveza o bebiendo algo que tenga alcohol, no es esto. Está hablando si tú empiezas a beber
del vino de Babilonia. Vas a estar embriagado. ¿Y qué va a pasar? Vas a perder la prudencia y la fidelidad. Y cuando te pierdes la prudencia, mira, hermano, la iglesia de Dios tiene dos características. Dos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y este testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, si tú empiezas a beber del vino de Babilonia y a comer con estes, empiezas a comer una palabra adulterada, empiezas a recibir la doctrina de la Trinidad, empiezas a recibir la doctrina del prelapsarianismo, empiezas a recibir la justicia católica, empiezas a filosofar bebendo del vino de Babilonia, tú pierdes el espíritu profético y ya no consigues más mirar para los eventos que están pasando y entender que todo esto es profético. Vos abrís Apocalipsis 17 y no consigues entender. No consigues entender Apocalipsis 13. No consigues entender más las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque estás a beber del vino de Babilonia. Veja qué pasa. Veja qué va a pasar con los servos que empiezan a beber con ellos. Mira, porém, se aquel malo siervo disser consigo, mi señor tarde vendrá y comenzará a espancar sus conservos. La iglesia adventista está espancando sus hermanos. Si tú eres un hermano adventista y le predicas a la divinidad correctamente, sos espancado, sos expulsado de la iglesia. La única iglesia que está haciendo eso es la iglesia adventista, porque el mensaje es para las vírgenes, no es para las prostitutas. Este mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Primeramente, empieza a expulsar los hermanos, empieza a apedrearlos con pedras de sarcasmo, como hicieron con Wagner y Jones. Empieza a hablar mal de estos hermanos. Son heréticos, son apóstatas, son disidentes. Todo eso es un espancamiento espiritual por la Biblia. Elena de White dijo claramente que Jones y Wagner eran ahí apedreados con pedras de sarcasmo, como pasó con Josué y Caleb. Entonces, es esto que pasa. Recientemente yo le dije a un pastor sobre Wagner y Jones, me dijo, son dos apóstatas. Hermanos, por favor, quien lee este libro, Buenas Novas, que hablamos ahora, ¿cómo puede llamar de apóstata a esos dos hermanos? Le llaman apóstatas simplemente porque los sacaron de la iglesia, los borraron de la iglesia. Y es lo que hacen con nosotros. Nos borran de la iglesia y dicen, mire, son apóstatas. Abandonaron la iglesia. No, fuimos escurrazados de la iglesia. Pero no de la iglesia, de las sinagogas. Porque la Biblia dice expulsarvos de las sinagogas. No dice que seríamos expulsos de la iglesia. Nadie puede nos expulsar de la iglesia. Nadie puede expulsar un servo de Dios de la iglesia. Porque un servo de Dios es parte de la iglesia. No hay cómo expulsar a alguien que es la propia iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se expulsa un miembro del cuerpo de Cristo? Solamente Cristo tiene autoridad para eso, para cortar un miembro de él. Nadie puede hacer eso. Ahora, dice el texto, mira, mi señor tarde vendrá, este malo servo dice eso, y si comenzara a espancar sus conservos, comer y beber con los bêbados, vendrá el Señor. Si él hace eso, vendrá el Señor de aquel siervo en un día en que no espera y la hora en que él no sabe. Mira, escucho mucho eso, me dice, mira, Rogelio, el día y hora nadie sabe. Pero aquí el texto está mostrando claramente que quien no va a saber el día y ahora es el malo siervo, no son los buenos siervos, hermanos. ¿Dónde está la dificultad para entender eso?
Ahora, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en un día y hora que no espere, la hora que él no sabe. Pero eso va a pasar si él empieza a beber del vino de Babilonia. Porque los demás van a escuchar la voz del Padre al fin de los 1335 días, diciendo del día y la hora de la venida. Pero los que están embriagados por el vino de Babilonia van a escuchar apenas un trovón. Ese es un trovón. ¿Cómo pasó con los discípulos? Un trueno. Un trueno. Dios dijo de su Hijo, es mi Hijo amado en quien me complazo, en su bautismo. Y todos lo pensaron que era un trovón. Pero los verdaderos discípulos escucharon la voz de Dios. Y si tú no escuchas la voz de Dios hoy hablando tu corazón, ¿por qué crees que va a escuchar la voz de Él cuando anuncie el día y hora de la venida de Cristo? No te habilitaste a escuchar la voz de Él ahora. ¿Por qué piensas que en el último día va a escuchar? No le va. No va a entender. Y vamos a ver cómo eso tiene todo que ver con las 10 vírgenes. Ahora, dice, separado a y destina a su parte con los hipócritas. ¿Quién eran los hipócritas? Los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos sabían quién era Cristo. Nicodemos en la entrevista con Jesús dice, sabemos. Él no dijo, sé. Él dijo, sabemos. Él allí representaba el Sinedrín. O sea, nosotros del Sinedrín sabemos que tú es vindo de Dios, pero aún así ellos decían que él hacía milagres por el poder de Beelzebú. O sea, y yo te pregunto, ¿quién es que sabe las cosas de Dios hoy? Como institución es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no es otra. Porque los demás no saben, son ignorantes, no es por mal. No recibieron la luz que la Iglesia Adventista recibió. Los demás no están categorizados como vírgenes, porque no son vírgenes, porque tienen desde su nacimiento doctrinas extrañas. Pero la Iglesia nació pura. La Iglesia Adventista, 50 años después, estaba pura. De tal manera que la mensajera dijo, ni un alfinete, decimos ni un childe, se puede mexer de estas columnas. Estaba pura la iglesia. Pero ¿qué pasó? Empezó a beber. En 1954 empieza a beber con Martin Barnhouse. Empieza a beber con los bautistas, con los metodistas, con la católica, con la luterana. Empezó a beber y está perdiendo gradativamente el espíritu profético. Vos le dices, hoy hay pastores adventistas que dicen de púlpito sagrado, bestia es quien habla que el Papa es la bestia. Mire qué absurdo. ¿Quién tiene dúvida que la bestia que sube del mar es el papado? ¿Cómo podemos ter dúvidas si fuimos llamados para protestar? Lutero era un protestante. ¿Por qué era protestante? Porque protestaba contra los errores papales. Elías era un protestante porque protestaba contra los errores de Acab. No te es lícito hacer eso. Juan Batista era un protestante porque protestaba. No es lícito estar casado con esta mujer. Y Jezabel se levanta nuevamente en las cartas de Apocalipsis. Y Dios nos dice a nosotros, la iglesia adventista y todo miembro adventista, tengo por ahí contra ti que toleras Jezabel. Toleras Jezabel. Jezabel resurge la iglesia católica, apostólica, romana. Ela resurge. Tengo por ahí contra ti que toleras Jezabel. Nosotros no podemos tolerar que ella ensine los hijos a se alimentar de los sacrificios de la idolatría. No sé si me hago claro con esto todo, hermanos. El problema es serísimo. Ahora, cuando dice hipócritas, porque está diciendo son falsos, porque ustedes saben. Dios no puede llamar un pentecostal
Un que está lá fora de hipócrita, porque ele não é falso, ele não sabe. Só pode chamar de hipócrita uno que sabe lo que sabe que es así, pero dice, no, no es. Bueno, entonces, este preámbulo, o sea, este inicio, mostrando la importancia de la verdad presente, va a nos mostrar ahora cómo la parábola de las 10 vírgenes habla de eso todo. ¿Y por qué hicimos este pequeño preámbulo? Bueno, no sé quién podría leer ahora Mateo 25, 1 a 13, por favor. 1 a 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, ni sería necesario decir cómo está conectada esta parábola de las 10 vírgenes con lo que acabamos de hablar de los servos. Porque dice, en fin, no sabéis el día ni hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Está vigilante. Lo mismo que está en Mateo 25, que leemos del servo fiel y prudente. Si no estiver vigilante, no va a saber. Si estiver bebiendo del viño de Babilonia, no va a saber. O sea, lo mismo. Vea cómo está conectado. Pero quisiera llamar la atención para el inicio. Mateo 25, 1, ahora versículo por versículo. Mira la primera palabrita que aparece. ¿Cuál es? Entonces. Mira, esta palabrina, entonces el reino del cielo será semejante a 10 vírgenes. O sea, cuando pase esto de la verdad presente, cuando usted como servo de Dios empieza a beber el vino de Babilonia, cuando usted empieza a beber con los bébados, cuando usted empieza a misturarse en el ecumenismo, cuando usted empieza a defender doctrinas babilónicas, entonces para vos el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esta parábola fue dada porque sabía Dios que la iglesia entraría en este problema. O sea, la parábola de las 10 vírgenes es un resultado de esta apostasía. La parábola de las 10 vírgenes es dada para sacarte de la apostasía. Es dada para despertar usted. No es simplemente para despertar aquellas, para despertar nosotros para lo que está pasando. Y esto es el remedio para sacarte de la apostasía.
Entonces, por eso empieza. Entonces, por todo este sistema en que lo malo servo empieza a decir en su corazón, Cristo vendrá, tardará, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo te pregunto, ¿qué tiempo es este en primer lugar? Primeramente, este tiempo es el tiempo en que de 1844 Cristo tardóse a venir. Él no vino. Entonces, ¿qué pasó? Los malos servos dijeron, mira, estos estaban todos equivocados. No tenía que ver esto de Miller, de Elena de White, todos estos hermanos que predicaron esto, arrumaron ahora una excusa para decir esto. Este es el malo siervo que no está entendiendo que aquella fue una profecía que ya decía la palabra de Dios que iba a tardarse. Ahora mira, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a las vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo, tomando sus lámparas, tomando la Biblia. Todas tenían la Biblia, todas, sin excepción, usaban la Biblia en sus sermones, usaban la Biblia para enseñar, pero vamos a ver que faltó algo aquí. Hoy nosotros vemos hermanos adventistas que siquiera llevan la Biblia para la iglesia para comparar. Estas están mejores, mismo las necias, están mejores que los adventistas del séptimo día que se van al culto y siquiera llevan la lámpara para comparar lo que está diciendo el pastor. El pastor está predicando y amén, gloria, aleluya. No, no, por favor, sea un bereano. Abra la Biblia. Es así mismo. ¿Será que está? Ahora, si no lleva la Biblia, ¿qué va a pasar? No tienes una lámpara para iluminar tu mente, tu camino, para entender si lo que está siendo predicado es o no la verdad. Hay mucho en este tomando sus lámparas. Mirad, hermanos, las vírgenes insensatas usaban la lámpara, la Biblia. Y hay, repito, hermanos, que ni siquiera están llevando la Biblia con ellos. ¡Qué terrible! Peor. Por eso dice la palabra de Dios, que cuando vos tenés el templo, el corazón limpio, pero después te vuelve como hipócrita, 7 demonios ven ahora. El Estado, entonces, después es peor que el Estado primero. Cristo fue taxativo, diciendo de los pastores de la época, de los pastores de hoy. Ustedes percorren el cielo y la tierra atrás de un prosélito. Y cuando lo encuentran, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Mira, hermano, qué triste. O sea, está diciendo, mira dónde están ustedes. Hablando de aquellos que no creen en la venida de Cristo pronta, que no toman su Biblia para estudiar. Es un problema. Ahora, dice, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Bueno, desnecesario citar aquí el Salmo 110, 119, perdón, 105, muy conocido. Lámpara para tus pies es tu palabra, luz para tu camino. Entonces, eso está más que claro para nosotros. Ahora, vamos a ver el versículo 2. Y 5 eran, ¿qué palabrita está ahí? 5 eran prudentes. Perfecto, hermano Juan. Mira, ¿cuál es la segunda característica del servo? Mateo 25, 45, que leemos. Fiel y prudente. Prudente, la misma característica. Entonces, este servo fiel y prudente es fiel a palabra y es prudente porque tiene el aceite del Espíritu Santo. Mira, 5 de ellas eran
prudentes y 5 locas, o necias, o insensatas. Sigamos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron ¿qué? ¿Qué faltó? Aceite. Aceite. ¿Y qué es la falta de aceite? Es la falta de la prudencia. La falta del espíritu te lleva a perder la prudencia. El pastor está predicando prudencia. Uno te está enseñando algo, prudencia, cuidado, cuidado, vigiad, orad, esté atento, sea un buen bereano, sea prudente. Jesús dijo eso, sé prudente como las culebras, prudente, cuidado. Bueno, las insensatas tomando sus lámparas no llevaron aceite consigo. Yo pediría a Martín, si puede nos ayudar, Martín, por favor, Levítico 24:2. Y otro hermano, si puede, Levítico 8:12, por favor. Levítico 8:12 y Levítico 24:2. Así que quien pueda leer, por favor. Levítico 24:2 dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Amén. Para que las lámparas ardan continuamente, para que haya en nosotros poder continuamente, para que seamos luz como Cristo dijo, es necesario el aceite del Espíritu Santo. No hay otra forma. Queremos predicar la verdad, necesitamos del Espíritu Santo. Ok, y el Levítico ahora 8:12. ¿Quién? 8:12. Yo lo leo. 8:12. Ya. 8:12 dice así. Ok. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ok. Prudencia, aceite, espíritu profético y santificación. La santificación es el resultado de tener el Espíritu de Dios. Perdóname, estoy con un poco de gripe. Entonces, Salud. gracias. Entonces, mira, versículo 4. Pero las prudentes llevaron aceite en sus vasillas con sus lámparas. Que la vasilla o el vaso somos nosotros. Nosotros somos los vasos. Nosotros somos este vaso de barro que tiene que ser llenos de la agua de la palabra de Dios. Y esto es interesante porque cuando Cristo fue convertir agua en vino, ¿qué pasó? Dijo a ellos, encher, llenar de agua las vasillas. ¿Qué es esto? Esto somos nosotros. Vos tienes que aprovechar todo el tiempo para llenar esta vasilla, esta de agua, que es la palabra de Dios. Y cuando tú, con la agua, que es la palabra de Dios, que es la doctrina de Dios, cuando vos llenar este vaso del agua, cuando fueres compartir con otros, como hicieron los siervos, que Jesús dice, id y serví, cuando nosotros formos servir esta agua, se va a transformar en vinho. Ella se va a transformar en vinho. ¿Y por qué? Porque para combater el vinho de Babilonia es necesario el vinho que se quedó para el final.
este vino poderoso que Dios, que Cristo dejó para el fin, dejó para nosotros. 1 Corintios 10:11. Todas las cosas fueron escritas a vosotros, a quienes los fines de los siglos ha llegado. Entonces, Cristo reservó lo mejor para el fin. Y lo mejor, hermanos, lo mejor de toda esta agua, toda está al fin. ¿Y dónde es el fin de esta agua? Apocalipsis. Apocalipsis es este vino maravilloso, lo mejor que se quedó para el fin. ¿Quién recibió este vino maravilloso, maravilloso de Apocalipsis? Juan, el discípulo amado. De todos los discípulos, Juan fue llamado de discípulo amado. Y qué curioso, ¿sabe otra persona en la Biblia que fue llamado amado? Além de Juan, solamente Daniel. Daniel, en principio de tu oración salió la orden de venir porque eres amado de Dios. Daniel, la profecía. Juan, la revelación. Y los 144,000 serán los amados de Dios. No porque no le ame a los otros, pero sí porque los 144,000 aman a Dios como ningún otro grupo en la tierra lo amó. Esta es la diferencia. ¿Por qué Juan es llamado de amado si Dios no hace acepción de personas? Porque Juan fue lo que más amó de los discípulos. Lo que más amó a Cristo. Y cuando vos amás a Cristo, vos amás el próximo. Entonces, seguimos. Versículo 4. Pero las prudentes llevaron aceite en sus vasillas con sus lámparas. No basta tener simplemente la Biblia. Tenemos que tener el Espíritu para poder entender la palabra de Dios. Para poder entender las profecías, es necesario el aceite. Ahora, ¿cuánto es necesario? ¿Cuánto? Vamos a ver. Dice, 5. Tardando el esposo, tosquenejaron todas y adormecieron. Todas. Pero, ¿por qué dormieron? Porque el esposo tardó. Y yo les digo, si tardó esposo, tardó porque tendría que tardar. Tardó porque la profecía ya decía que iba a tardar. Entonces, uno dice, mira, ellos ahora, Miller y todos aquellos arrumaron una disculpa para su error. No, no. Tardó Cristo porque la profecía indicaba que iba a tardar. ¿Qué, Rogelio? Sí, indicaba que iba a tardar. Vamos a ver si es así o no, porque este es el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver al Antiguo Testamento lo que decía que iba a pasar. Vamos para, si puede, hermano Juan, si puede nos ayudar, Habacuque 2, 1 a 3. ¿Puede ser, hermano Berganzo? Habacuque 2, 1 a 3. Por favor, tu micrófono, hermano Juan. Estoy buscando. Si alguien lo consigue primero, Habacuc 2, 1 a 3. Oh, Martín, si ya encontró, por favor, Martín. Dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y qué responderá tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y grábala bien clara en tablas para que el que pase corriendo pueda leerla. Aunque la visión está aún por cumplirse a su tiempo, se apresura hacia el fin y no defraudará.
Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no se retrasará. ¿Era profético o no que habería una Amén, tardanza? amén, amén. Sí. Profético. Ahora, por favor, hermanos, prestemos atención a esto, porque esta es nuestra misión. Sobre mi guarda estaré. Nosotros tenemos que ser como las vírgenes. En primer lugar, por favor, no vamos a confundir. Por lo menos tenemos que ser, por lo menos, porque no tendremos que ser las vírgenes prudentes. Miren bien, hermanos, nosotros no tenemos que ser ni las vírgenes prudentes ni las vírgenes insensatas. Vamos a ver quién tenemos que ser nosotros. Pero, por favor, por un momento, mirad, sobre mi guarda estaré vigilante, estaré mirando, estaré atento a los eventos de las profecías, dije. Y sobre la fortaleza me presentaré y vigiaré. Vigía, no duermas, mi hermano, no puedes dormir ni como las prudentes. Tienes que estar despierto para tu misión. A ver, por favor, dice, para ver lo que habla conmigo y o que responderé cuando fue preguntado. ¿Qué te fue preguntado? ¿Quién eres mi servo fiel y prudente? A quien el Señor constituyó sobre su casa para dar sustento a su tiempo. Cuando fueres arguido, ¿qué va a decir al Señor? Ahora más, mira qué interesante. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión. ¿Qué visión, Señor? Daniel dijo, yo escuché, pero no entendí. Daniel no entendió la visión, hermanos. Fue una parte de la visión que él no entendió. ¿Y qué parte fue? La parte de las 2300 tardes y mañanas. Fue esta parte que él no entendió. Todo lo demás él entendió. Ahora, mire, para nosotros he dado eso. Escribe la visión y torna bien legible. No sé cómo será en castellano. Torna bien. Clara, bien ¿Cómo? clara, como claro. Torna bien clara. Es lo que estamos tentando hacer ahora. Y esto nosotros tenemos que hacer. La visión de las 2300 tardes, escríbela. Escríbela en las tablas de tu corazón. Estudia, escríbela y torna bien clara para que tú puedas predicar esto. Porque este mensaje es que anuncia la venida de Cristo. Es de esto que estamos hablando. La profecía que anuncia la venida de Cristo es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo será esta cosa? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuándo pues mirad la abominación de la desolación que habló el profeta Daniel? ¿Dónde está la profecía de las 2300 tardes? En Daniel. Aunque Daniel 12 amplíe este tema, está hablando de la visión que Daniel no entendió, porque Daniel al fin y al cabo dice, Señor, yo no entendí. Va, Daniel, vete, vas a descansar, Daniel, no te preocupes con esta profecía, porque yo voy a revelar a mis siervos en el futuro. Ellos van a entender. Y Jesús dijo claramente, quien lee, entienda. Hermanos, entonces, mira, dije, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y torna bien legible sobre tablas para que possa ler aquí corriendo pasa. Muy clara nuestra mensaje. Ah, bueno, yo creo para mí la mensaje de las 2300 tardes de mañana, pero no sé explicarla. Va a estudiar hasta que pueda explicarla. Porque tú eres llamado por Dios para tornarla clara a los demás. Tienes que tener eso muy clarito en tu corazón. Fidelidad y prudencia. Lleno del Espíritu de Dios, que es la prudencia, vos poder hacerlo.
Pero si no estudias, si no grabas fundamente en las tablas de tu corazón, ¿cómo va a explicar a otro? Bueno, y dijo, 3. Porque la visión es ainda para el tiempo determinado y hasta a su fin hablará y no mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente vendrá y no tardará. ¿Cómo no tardará? Si tardará. Porque al fin y al cabo nosotros somos culpados por la tardanza. No era para tardar tanto, pero por nuestra letargía, por nuestros errores, por nuestra flaqueza, por nuestra falta del Espíritu de Dios, se tardó. Pero aún así, mis hermanos, él está diciendo, hermanos, por favor, no te preocupes con la tardanza. Apenas no duermas. No te puedes dormir. Mantente despierto. Y mira, hermanos, ¿por qué Jonás se quedó bravo con el Señor? ¿Por qué se quedó enojado con el Señor? ¿Por qué se pasó por falso profeta? Dios le dice, mirad, Juan, mirad Martín, mirad Carlos, mirad Mildred, mirad Magda, cada uno de ustedes, mirad, vete y dile a Argentina, un ejemplo hipotético, que Argentina se va a destruir entera. Y ustedes fueron y predicaron. ¿Y qué pasó con Argentina? Nada pasó. No fue destruida. Nínive no fue destruida. ¿Qué dirán las personas ahora de ustedes? Son falsos profetas, porque hablaron que iba a destruir y no se destruyó. Falsos profetas. La misericordia de Dios es confundida con un error profético. Ellos predicó, pero para Jonás sirve lo mismo que para nosotros. Jonás, no te enojes. Si tardar, espera-o, porque va a se cumplir. ¿Qué pasó 40 años después? 40 años después que Jonás predicó que Nínive iba a ser destruida, aquella generación se arrepintió, pero la próxima no, y Nínive fue destruida. Si tardar, espera-o. Ahora, claro, nosotros somos los modernos Jonás, porque todo va a se cumplir en nosotros. Nosotros somos los modernos Jonás, no somos los modernos Elías, nosotros somos los modernos Eliseos, nosotros somos los modernos Juan Bautistas, nosotros tenemos que y vamos a tener todo lo que ellos tuvieran, porque nosotros necesitamos de todo lo que ellos tuvieran. La chuva cerolla va a preparar un polvo como nunca hubo en la faz de la tierra. Los 144,000 son los únicos en toda la historia terrestre que cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Nadie pudo aprender porque es el cántico de su experiencia. ¿Y qué experiencia es esa? A experiencia de por qué Moisés y por qué Cordero. Porque solamente Moisés, além de Cristo, tuvieron esta experiencia, que era ¿cuál? Jesús abandona el cielo y viene a la tierra corriendo el riesgo de perderse para siempre. ¿O no? ¿Sí o no? No. ¿Y cuál fue el único que estuvo dispuesto a perderse para siempre, pero para salvar su pueblo? Moisés. Señor, ríscame del libro de la vida si necesario, pero no deje que te pierda. Esta es la experiencia de los 144,000 que dirán, Señor, salva a mi hijo, aunque yo tenga que perderme, pero sálvalo, Señor. Por favor, salva a mi hijo, salva a mi esposa, salva a mi hermano, salva a mi próximo, Señor, aunque yo me pierda. Si tengo que trocar, Señor, que así sea, pero no deje que se pierda. Yo digo a usted, hermano, yo no puedo cantar este cántico aún. Espero en Dios que un día pueda, de abrir mão de la propia salvación por mi hermano y por mi hermana. Terrible,
terrible. Pero este es el cántico de Moisés y del Cordero. Qué impresionante cuando usted llega a un punto que abres mão de tu propia salvación, hermano, por un prójimo. Ahora, es claro que nadie que pueda hacer un cántico de este va a perder la salvación. Buscad primero el reino de los cielos y todo lo demás te será acrecentado. No hay cómo perder la salvación. Yo puedo perder la salvación tentando salvarme, mas jamás voy a perder la salvación glorificando a Dios. Esta es la diferencia. Nosotros no estamos aquí para pensar en nuestra salvación, estamos aquí para glorificar a Dios. ¿Por qué ningún ángel podría dar a vida por un ser humano? ¿Por qué no podría rescatar un ser humano? Porque al fin y al cabo no bastaría rescatar el ser humano. Tenía que demostrar plenamente el carácter del Padre. Y eso solamente Cristo pudo hacer. Ahora, los 144,000, Dios tuvo, Satanás le dijo, mirad, Satanás dijo, yo derrubé, hice caer a Adán con 4 metros casi, la fuerza de inteligencia y todo más. Cuando Cristo venga, no voy a tener problema en derrubarlo. Pero fue vencido. Y Satanás ahora está aguardando tristemente, porque quiera o no, él sabe que Dios dijo, perdiste para Jesús, mi hijo, pero no será solamente eso. Vas a ser derrotado por 144,000 personas en la tierra que van a glorificar a mi Padre y no tendrán engaño en su boca. Tú no tendrás nada en ellos, nada. Es por eso que nosotros no podemos tener nada de Babilonia, nada. Fue dicho mucho claro. Jesús dijo, ahí viene el enemigo y él nada tiene en mí. Entonces, cuando uno le dice, mira, nosotros predicamos la Trinidad, está bien que la Iglesia Católica también, pero nada. No tenemos que tener nada de Jezabel. No tenemos que tener nada de esta iglesia. Nada. Porque tenemos que ser puros. Ahora, versículos 6. Y aquí estamos nosotros. Por eso les dije que nosotros no podemos ser las vírgenes ni prudentes ni las necias, aunque tenemos que tener fidelidad y prudencia. Por favor, no confundamos, pero tenemos que ir a ley. ¿Y saben por qué? Porque nuestro papel es despertar las vírgenes. Este es nuestro papel. Mira el 6, por favor. A ver. Pero a la medianoche escuchóse un clamor. Ahí viene el esposo, saíle al encuentro. Yo les pregunto, ¿quién dijo, ahí viene el esposo para despertar las iglesias? En el pasado fue Miller y todo aquel grupo. Y yo les pregunto, ¿y ahora quién es que tiene que decir, ahí viene el esposo para despertar las iglesias? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Nosotros. Entonces, nosotros somos este que no aparece. Simplemente escuchóse una voz. ¿Por qué? Porque somos pocos. Somos personas no conocidas. Estamos ahí. Como Ananías, Pablo aprendió a los pies de lo mejor pastor que había. Todos estos pastores famosos que están ahí hoy, Gamaliel era el pastor, porque dice que Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Pero cuando Jesús se presenta a Pablo diciendo, ¿por qué me persigue? Y Pablo se convierte, dice, Pablo, en la rúa derecha
la rúa derecha y el camino derecho, en aquellos que andan por el lado derecho, por los que saben la senda correcta, está un cierto Ananías. O sea, ¿quién conocía a Ananías? Nadie conocía a Ananías. Y Dios está buscando decir, y otro está diciendo, sí, yo escucho mucho a ese pastor muy famoso, muy, viste. Y el Señor está tentando decir a él, mira, mira, lá en Argentina, en una ruacita derecha, lá tiene un Juan Berganzo, un cierto Juan Berganzo. Hay un cierto Martín, hay una cierta Magda, un cierto Mildred, una cierta Mildred, hay un cierto Carlos, hay un cierto va, y con él va a aprender. Ah, sí, Señor, estoy yendo. No, no, volvé, volvé. Mira, ¿sabe todo lo que aprendiste? Todo lo que aprendiste, considéralo como esterco, considéralo como basura completa, porque va a escuchar cosas que te van a romper la mente, que nunca escuchaste. Y te va a decir, no, no puede ser así, porque yo aprendí en la iglesia adventista. Todo... No, no, no. Considéralo como basura para que no te percas. No es que tiene que jogar fora todo, pero considera así, porque si no estuviera como la palabra, sácalo fuera. Y hoy es así. Entonces, siguiendo, dice, pero a la medianoche ouviu-se un clamor. Ahí viene el esposo, saíle al encuentro. Me permitan leer, y si quieren anotar, por favor, primeros escritos, en la página 238. Leo a los hermanos. Perfecto. Primeros escritos. Página 238 en portugués. No sé cómo será en español, pero está en dones espirituales. El mensaje del segundo ángel. ¿Ok? Dice, leo en portuñol, por favor. Mire, dice así. Oí las voces de los ángeles clamando, eis el novio. Salid a su encuentro. Mateo 25:6, que estamos. Este fue el clamor de la medianoche, que debería dar poder al mensaje del segundo ángel. Este mensaje que estamos hablando, esta predicación, que es la primer mensaje angélica, hablando, temed a Dios y darle gloria, porque llegará ahora su juicio, la venida de Cristo. Este mensaje te va a dar poder para el segundo mensaje. ¿Y qué es el segundo mensaje? Cayó Babilonia, salid de ella, salid. O sea, la iglesia tiene que entender que es momento de la iglesia, miembros nominales, es hora de salir. Ahora mira, fueron enviados ángeles del cielo a fin de estimular los santos desanimados. ¿Está desanimado? Te acalme, mi hermano. Estudiar este tema te va a animar, te va a despertar. Y preparados para la gran obra que delante de ellos estaba. La obra que tenemos es la obra más importante del mundo, hermanos. Nadie tiene una obra tan importante, despertar las iglesias. Y dijo, los hombres más talentosos no fueron los primeros a recibir este mensaje. Fueron enviados ángeles a los humildes, dedicados, y os constranjeron a levantar el clamor, eis el novio, salid a su encuentro. Los que estaban encarregados de este clamor apresáronse en el poder del Espíritu Santo. Mirad aquí la prudencia, mirad aquí la fidelidad. Hicieron soar este mensaje y despertaron los desanimados hermanos. ¿Alguna duda que está hablando aquí de la parábola de las 10 vírgenes? Mirad, entonces dice, esta obra no se mantenía por la sabiduría y erudición de hombres, pero por el poder de Dios. Y sus santos que oían el clamor no podrían resistir a él. Los más espirituales recibieron este mensaje en primer lugar. Los más espirituales reciben en primer lugar. ¿Por qué? Porque tienen la porción dupla
del Espíritu Santo. ¿Ok? Porción dupla del aceite. Por eso, va y compre a los que venden. Esos que tienen la porción dupla pueden vender. Lo problema no es que no había para vender, lo problema es que ya no se podría más vender. Va y compre de los que venden, dice. Ahora, dice, los más espirituales recibían este mensaje en primer lugar y los que tenían anteriormente tomado parte en la chefía del trabajo eran los últimos a recibir y ayudar a volumar el clamor. Es el novio, salid a su encuentro. Entonces, nosotros somos los que estamos en riesgo, porque tenemos que dar este mensaje, pero esto es para animarnos, esto es para hacer con que nuestro corazón se explote de alegría. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Mirad, hermanos, vamos a ver. 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Si usted no predica la verdad presente, tu lámpara va a apagarse. Mira, vos tenés luz. Y ahí uno dice, mira, yo estoy en la iglesia adventista, pero me quedo calado para no haber problema. Va a apagar tu luz, porque tu luz te fue dada para brillar. Tu luz no fue dada para estar abajo de la mesa. Tu luz te fue dada para hacer brillar, iluminar la mente de las personas. Pero tú dices, no, la iglesia adventista dice, mira, Juan, Martín, puede estar ahí, Carlos, puede estar ahí en la iglesia, pero solamente no hablen contra de la Trinidad. Es exactamente lo que el enemigo quiere. Esté ahí, pero no hable. Pero tú fuiste colocado para hablar. Tienes que hablar. La luz tiene que brillar. Y entonces las prudentes respondieron, no sea el caso que nos falte a nos y a ustedes, y de antes a los que venden y compráis para vos. Ellos fueron pedir el Espíritu para las prudentes, pero ellas no tienen. Quien tiene son los 144,000. Quien tiene son los verdaderos Elías, los que están predicando sin miedo la venida de Cristo. Son los que están despiertos. Este puede vender porque tiene la porción dupla del Espíritu Santo. Y vos le dices, ¿cómo, Rogelio? ¿Cómo? ¿Cómo? Te explico. Nosotros aprendemos que debemos ser como Elías y está correcto. ¿Y qué pasó con Elías? Elías dijo, ¿qué quieres, Eliseo? Eliseo era como si fuera la próxima generación de Elías. La primera generación de Elías fue Ellen White, Chuck White y todos nuestros pioneros. No somos la otra generación como Elías, como Eliseo, perdón. Y dijo, ¿qué quieres, Eliseo? Pide lo que yo quiero, la porción dupla del Espíritu Santo. Nosotros somos esta nueva generación que, como Eliseo, recibe la porción dupla del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque necesitamos. Porque el diablo deseó ahora con gran poder. Y para poder vencer al diablo necesitamos de más poder de Dios. Y Dios está diciendo, mi poder se aperfecúa en la fraqueza. Dios está esperando a nosotros, los más bajos, los más flaquitos, que ya vivieron sobre la faz de la tierra. Y está diciendo al enemigo, yo voy a vencerte en ellos, los más flacos, los menos que vos pensás, los más pequeñitos, con ellos, porque mi poder se aperfecúa en la fraqueza. Entonces nosotros simplemente tenemos que estar con las vasillas miradas diciendo, Señor, éncheme con tu espíritu, dame sabiduría para despertar las iglesias que duermen, Señor. Por favor, dame luz. Ahora, mirad, y con esto vamos llegando al fin. Dice, y tendo ellas ido comprarlos, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él para las bodas y cerróse la puerta. Leo Apocalipsis 3, 18.
Apocalipsis 3, 18. Dice, aconselho-te que de mí compres oro probado en fuego para que te enriquezas, vestes blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu nudez, y que unjas tus olhos con colirio para que veas. Colirio. ¿Qué necesita la iglesia de la Odisea para salir? Una de las cosas, colirio, el Espíritu Santo. Aconsejo que compres el Espíritu Santo en los que venden. Si es para comprar es porque alguien está vendiendo. ¿Y quién está vendiendo? Los que están estudiando la palabra de Dios. Los que venden no son los que simplemente reciben, son los que estudian y comparten. Cuando compartes tu palabra, te está dando a ellos el Espíritu de Dios por la palabra, porque el Espíritu acompaña la palabra, porque nosotros no podemos convertir nada. Podemos predicar la verdad, pero si el Espíritu no ilumina la mente de la persona, ella no va a recibir la visión correcta de las cosas. Ahora, dije, Apocalipsis 3, 7 y 8 también, que está en línea con eso. 3, 7 y 8. Mira lo que dice. Al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, la iglesia perfecta, la iglesia de las vírgenes puras, la iglesia la iglesia que Cristo va a encontrar en la tierra, la iglesia de las vírgenes prudentes. Dice, esto dice lo que es santo, que es verdadero, fidelidad, lo que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra. Nadie. Que abre y ninguém fecha, y cierra y nadie abre. ¿Qué más? Yo sé tus obras, eis que delante de ti pus una puerta abierta y ninguém a puede cerrar. Tendo poca fuerza, guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Mire, ¿cómo yo puedo saber que no voy a encontrar la puerta cerrada para mí? Si hoy usted está escuchando este mensaje y está adentrando por la fe, por la puerta que está abierta. Si hoy tú negas la profecía de las 2300 tardes y mañanas, estás fuera de la puerta, mi hermano. Siento decirte, si hoy tú negas la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que por la fe te pone una puerta abierta delante de ti y no entras, cuando tentares entrar por la puerta de la gracia, vas a encontrar cerrada. Ahora yo te pregunto, si tú hoy crees en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, si cree que esta iglesia de Filadelfia es la iglesia que tiene que pertenecer, si acepta por la fe la profecía y adentra el Santísimo, y no importa que todas las otras iglesias digan para usted que usted está equivocado, que esta profecía no es bíblica, que este es de los adventistas que se perdieron en el tiempo, si tú simplemente se aferra a esta fe y a la profecía, es porque ya estás adentrando por la fe y casi imposible que en algún momento encuentres una puerta cerrada. Porque los que no entraron en la época, cuando intentaron entrar, pero la puerta de los santos, pero la puerta de los santos está cerrada. Cristo abrió una puerta, pero cerró otra. Entonces, los que están intentando entrar por la puerta del santo, que no están aceptando la profecía de las 2300 ánimas, van a quedar de fuera. Infelizmente, van a quedar de fuera y van a encontrar una puerta cerrada a ellos. Infelizmente. Ahora, y ahí vamos. Después, llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Lo mismo que acabamos de leer. Y él respondiendo dijo, en verdad vos digo que no vos conozco. Vigiad pues, porque no sabéis el día ni hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo mismo que se presentó por la Mateo 24, cuando dice,
¿no? Los servos fiel y prudente. Si tú, ¿no?, estás bebiendo con los bébados, si estás recibiendo doctrinas babilónicas, no vas a ver la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y leo ahora Lucas capítulo 13, 23 a 27. Lucas 13, 23 a 27, para que vean lo que está pasando, que tiene todo que ver con lo que estamos estudiando hasta aquí. 13, voy a leer 24 al 27, ¿ok? ¿Ok? Propósles otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que semea boa semente en su campo. ¿Qué es la semente? Es la palabra. No es simplemente los hombres, hermanos. Semente o semilla es la palabra. Entonces, esta parábola tiene todo que ver con la parábola de las vírgenes. Dije, el reino de los cielos es semejante a un hombre, Cristo, que semeó la buena palabra en su campo. No es en el campo, en su iglesia, en la iglesia adventista del séptimo día. Ahí fue dada la buena palabra, la mejor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? El 25, ¿qué dice? Dormindo los hombres, dormieron los líderes, dormió la iglesia, dormindo los hombres, vino el enemigo y sembró la cizaña en el medio del trigo y retiróse. Problema, cuando duermes, cuando las vírgenes dormieron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando ellas dormieron? El enemigo puso doctrinas falsas, la cizaña. ¿Pero por qué? ¿Por qué dormieron? Deberían estar despiertos. Pero no todos dormieron. Algunos estaban despiertos. Los que estaban despiertos fueron al padre de la familia y dijeron: Señor, ¿por qué te enrollo? ¿Por qué te cizaña? Y dice: sí, porque dormieron los hombres, los líderes dormieron, por eso tiene cizaña. Ahora, 26. Cuando la hierba creció y fructificó, apareció también la cizaña. ¿Cuándo? Cuando Martín, cuando Mildred, cuando Juan, cuando Alejandra, cuando Mildred, cuando Víctor, cuando cada uno de nosotros estudiamos la palabra crece, la hierba, el trigo crece en tu corazón. Cuando escriben las tablas y esta se torna clara, cuando la palabra se torna clara, cuando crece en tu corazón, usted puede detectar la cizaña, porque miras y espera, pero la Trinidad no está aquí. Tienes que estudiar la divinidad. Y cuando estudia la divinidad, aparece la Trinidad. Y vos ahora sabes que esto es cizaña. No necesitas estudiar la cizaña. Tienes que estudiar el trigo. Cuando estudia el trigo, vas a ver la diferencia entre el trigo y la cizaña. Cuando estudias el sábado, vos descubres que el domingo es la marca de la bestia. Entonces uno dice: la marca de la bestia no está en la Biblia diciendo que es domingo. ¿Por qué no precisa? Porque vos no tienes que estudiar la cizaña, tienes que estudiar el trigo. Y el sábado es el trigo y el domingo es la cizaña. Pero si no estudia el sábado, no va a descubrir que el domingo es la cizaña. Así es. Entonces, cuando la hierba creció, fructificó, tienes que tener frutos. ¿Qué pasó con aquel que dijo: es el novio? El predicador estudió y percibió que la venida de Cristo estaba próxima, y ahora frutos.
empieza a predicar, empieza a ser fiel, empieza a ser prudente, los frutos aparecen. Y ahí dice, mira, cuando la hierba creció y fructificó, apareció también el joio. ¿Y ahí qué pasó? Y ahí Martín, Mildred, Rogelio, Juan, todos los servos del padre de familia, indo ter con él, dijeron, Señor, ¿no semeaste tú en tu campo buena semilla? ¿Por qué entonces hay cizaña? Y ahí él dijo, un inimigo es que fez eso. ¿Quieres que vamos a arrancarlo? Entonces, nosotros ahora percibimos la Trinidad. Vamos a arrancarla por toda fuerza. No, no hagan eso. No. ¿Por qué? Prudencia, prudencia. ¿Qué dijo? Por él lo dije. No, para que al sacar la cizaña, no arranques también el trigo con él. Millones o millares de hermanos laicos dijeron, vamos a arrancarlo. Y empezaron a por fuerza y por violencia querer arrancar la cizaña. Y con eso arrancaron también el trigo. Ya no aceptan más la doctrina de las 2300 tardes y mañanas, la profecía. No aceptan más cosas que son trigo, porque intentaron arrancarlos por la fuerza. Pero hermanos, ¿cuál es el problema de las vírgenes necias? No tenían el espíritu, no tenían prudencia, no estudiaron con calma para ver que no todo es cizaña. Hay cosas buenas. Nosotros tenemos que volver al pasado y tener mucho cuidado para no arrancar el trigo junto con la cizaña. Y nosotros tenemos que permitir, como las vírgenes prudentes, llevar aceite con nosotros, porque si tenemos el aceite, vamos a saber separar, porque se ilumina nuestra candela, se ilumina nuestra Biblia, se ilumina nuestra mente. Y ahora, como dice Jesús, ¿no? Que a él dio luz y mostró a él, a los discípulos, lo que era la verdad. Iluminóles el entendimiento para las escrituras, para que sepas exactamente el camino que debes andar. Y volvemos, y con eso encerramos de lo de Mateo, que estábamos, Mateo capítulo 25, y esto encerramos. Dice 13, vigiad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero él ya mostró claramente que va a revelar, porque son los servos malos que no saben, no van a saber el día y la hora. Estemos, hermanos, entonces, con los vasos llenos del agua del Espíritu de Dios, los ojos abiertos para estudiar las profecías y para entender el llamado que nosotros tenemos, que es maravilloso, hermanos. La misión que tenemos, ningún hombre o mujer en la tierra tuvo. Somos Elías modernos, somos Eliseos modernos. Hagamos con que nuestra lámpara brille para iluminar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Amén.